Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Amén. Bueno, queremos nuevamente dar la bienvenida a todos y bueno, estamos listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Como ustedes saben, hemos estado estudiando ya por un tiempo el libro de los Hechos. Hemos hablado sobre el nacimiento de la iglesia, cómo la iglesia nació y cómo desde la llegada del Espíritu Santo empezó a haber este movimiento en los discípulos, cómo cada uno de esos discípulos de Jesús fue empoderado por ese poder, fue revestido del poder de lo alto, que vino a morar en ellos por su Espíritu, por el Espíritu de Dios. Y este poder que actuaba en los apóstoles era algo visible, algo que se podía ver, algo que se mostró a través de la proclamación del Evangelio. Y lo vimos también a través de la conversión de multitudes. Se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. También vimos cómo obró a través de la sanidad del cojo. Esto lo vimos hace un par de semanas. Y en este desarrollo de la iglesia vemos aspectos indispensables en toda congregación donde se reúnen los santos, los redimidos por Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando sobre llenos y unidos. Es el título de la enseñanza. Vaya conmigo ahí al libro de los Hechos, por favor. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 4, el verso 31. ¿Listos? Dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuendo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, nuevamente nos presentamos a ti en reverencia, con un total entendimiento, Señor, de que tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, que tú, Señor, te manifiestas conforme a tu voluntad, que tú, Señor, eres poderoso. Y hoy queremos como pueblo venir y ser enseñados por tu Espíritu, que tú hables a nuestros corazones y tú nos dirijas, que sea tu Espíritu hablando a cada corazón, redarguyendo, instruyendo en toda justicia, Señor. Obra en este día y encomendamos cada palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como ustedes ven, el contexto del pasaje nos habla de que estaban reunidos los discípulos, los apóstoles habían sido encarcelados, salieron de la cárcel y vinieron y se reunieron, y en esa reunión de oración que tuvieron, Lucas nos relata que el lugar donde estaban reunidos, después de que terminaron su oración, tembló, que se sacudió ese lugar y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen el concepto de esta llenura del Espíritu Santo como algo místico. Lo ven como una experiencia sobrenatural. Creen que, porque obviamente se les enseña esto, que la llenura del Espíritu Santo es temblar, es hablar en lenguas, es reírse locamente. Ellos creen que esto es estar lleno del Espíritu Santo, pero la Escritura nos muestra
que no es una experiencia única, sino que es un estilo de vida, de que es la manera que se conduce el creyente. Este no fue un evento, el que acabamos de leer, como Pentecostés, donde la Biblia nos dice ahí en Pentecostés que les aparecieron lenguas como de fuego y empezaron todos a hablar en diferentes lenguas. Aquí los discípulos tuvieron una manifestación del poder de Dios. Tembló el lugar y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero el texto no indica que se duplicó Pentecostés. No hay una indicación de que se repitió o de que sucedió lo mismo. Hay eventos en la Biblia que ocurrieron por la soberanía de Dios, eventos como este, donde la iglesia estaba naciendo y Dios mostró su poder de esa manera, Dios obraba de esta manera. Pero nunca debemos como iglesia el tratar de hacer que estos eventos se repitan, porque muchos han tratado de que estos eventos se repitan y dicen, bueno, vamos a reunirnos y vamos a orar y vamos a ayunar y que tiemble el lugar, que Dios manifieste su poder. No hay una indicación en la Escritura donde se nos manda a hacer que estos eventos se repitan. Y alguien puede llegar a las Escrituras y leer este pasaje y decir, bueno, Dios me está diciendo que me reúna y que reúna gente y que oremos juntos y que después de orar Dios va a manifestar su poder. Entonces va y lo hace, junta gente, ora y después de orar no pasó nada. Y entonces la persona se frustra y dice, ¿qué pasó? Yo pensé que Dios me estaba guiando, me estaba hablando. Es que no, estos eventos no se nos manda a buscar duplicarlos. Esto no quiere decir que si tú te reúnes con alguien y oras, va a temblar. Fueron eventos únicos. Ahora, si Dios decide manifestar su poder en la iglesia de una manera sobrenatural, está en su total soberanía. Dios lo puede hacer. Lo creemos, ¿verdad? Que Dios puede manifestar su poder como a Él le place, como Él quiere. Pero nosotros como iglesia no se nos manda jamás andar provocando o buscando este tipo de cosas. Lo que sí se nos manda es a ir y predicar el Evangelio. Allá en Marcos 16:15, yo se lo leo, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vemos que en este pasaje, aquí en Hechos, Dios respondió a la oración que ellos habían hecho en el versículo 29, donde dice que ellos estaban orando y dice ahí en el verso 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuendo hablen tu palabra. Y este es uno de los aspectos que vemos en la llenura del Espíritu Santo. Fue que ellos hablaban la palabra de Dios sin temor. Me gusta cómo el versículo 31 lo pone la traducción lenguaje actual. Yo se lo leo. Dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Así que aquí vemos claramente que no fue una experiencia en un lugar, que esta llenura del Espíritu Santo se tradujo en un evangelismo, en un hablar la palabra de Dios. No fue como en Pentecostés. Aquí salieron, dice, después de esto, a partir de ese momento, hablaban. Ellos predicaban, enseñaban acerca de Jesús, a pesar de que se les había prohibido que enseñaran en el nombre de Jesús. Hay dos pasajes más en el libro de los Hechos que relaciona y que nos muestra esta llenura del Espíritu Santo, ligándola con el hablar de Jesús, con el hablar la palabra. En Hechos 2:4, si va ahí conmigo una página atrás,
Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si se brinca hasta el verso 11, dice que es lo que hablaban. Y hablaban las maravillas de Dios. Hablando de la llenura del Espíritu Santo, resultaba en un hablar las maravillas de Dios, proclamando la salvación en Jesucristo. En Hechos 4:8 es el otro pasaje que relaciona también esta llenura del Espíritu con hablar. Ahí en el versículo 8 de Hechos 4 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí Pedro empieza a predicarles. Entonces vemos que está relacionando esta llenura del Espíritu Santo con el hablar, el proclamar, el hablar de Jesucristo. Recordemos que esta llenura del Espíritu, que el Espíritu Santo, Jesús mismo nos enseñó ahí en el Evangelio de Juan, la obra del Espíritu. Él dijo que el Espíritu Santo venía y el Espíritu Santo le glorificaría a él. El Espíritu Santo glorificaría a Cristo, hablaría de Cristo. Entonces, estos discípulos, al estar llenos del Espíritu Santo, hablaban de Cristo, hablaban de Jesús. Y esta palabra llenos no tiene muchas variantes en sí. Esta palabra quiere decir llenar completamente, llenar al tope. Si usted toma un vaso de agua, y lo llena de agua hasta el tope, ¿verdad? Lo llena hasta el tope, hasta que queda hasta arriba. Y usted lo agarra y se mueve el vaso, camina. Lo seguro es que se derrame, ¿verdad? Se va a derramar. ¿Por qué? Porque está hasta el tope, está lleno. Entonces, en el movimiento que usted hace, el vaso se derrama el agua. ¿Por qué? Porque está lleno, está hasta el tope. Estos vasos de barro, los discípulos caminaban llenos, iban derramando ese mensaje de salvación, porque estaban llenos de este mensaje por medio del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a considerar nuestra vida, nos lleva a preguntarnos, ¿de qué estoy lleno yo? Cuando camino de un lugar para otro, ¿qué es lo que se derrama por mi boca? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Considera, mi hermano, ¿qué es el centro de tu conversación? ¿Qué es lo que llena tu mente y consume tus pensamientos? Vaya conmigo ahí a Efesios 5, por favor. Al versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, mandato, llenos del Espíritu. Verso 19, hablando, nuevamente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20, dando siempre gracias, hablando, expresando por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos cómo esta llenura del Espíritu se traduce en hablar. Aquí dice, sean llenos, y al estar llenos ustedes van a hablar en himnos, en cánticos. Una persona que está lleno del Espíritu vive alabando a Dios, ya sea en su casa, lavando los platos, ahí está
alabando con todo al Señor. Hay una alabanza continua en tu trabajo, ahí en lo que haces, estás haciendo lo que haces y estás alabando a Dios. Te empieza a brotar un cántico de la nada. O sea, ¿por qué? Porque estás desbordando. Es lo que está lleno tu corazón. Desborda tu corazón de tu Dios, de Cristo mismo. Desborda en agradecimiento, desborda en esa acción de gratitud, de alabanza, de himnos. Jesús dijo, allá en Juan 7:38, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de la obra del Espíritu Santo, que de su interior, de adentro, brotará esos ríos de agua viva, esa gracia, esa gratitud, esa palabra misma de Dios brota del corazón, sale. ¿Por qué? Porque está lleno. Quizás tú miras y dices, pues bueno, yo la verdad no, ni hablo la palabra ni canto. Yo ni agradecido tampoco soy, no me sale. Es para considerar. Es para considerar dónde y de qué estamos llenos. ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu interior? En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo está disponible para los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, ese es el primer paso. No puedes adelantarte, no puedes tener el Espíritu si no has tenido un encuentro con Cristo. Solamente aquel que ha venido a la cruz y se ha encontrado con el Salvador, con la realidad de que estás separado de Dios, de que Cristo murió por tus pecados, de que esa muerte cruel y sangrienta fue para pagar los pecados tuyos y míos. Allí es donde inicia. No puede avanzar nadie si no ha iniciado ahí. Esa es la puerta. Una vez ya recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Viene a vivir en ti. Y si ya eres hijo, Dios te manda, nos manda a ser llenos de su Espíritu. La cuestión es que no podemos ser llenos de dos cosas a la vez. En lo natural, si usted tiene un vaso a la mitad de tierra y le echa agua, ¿usted se lo va a tomar? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque está lleno de tierra, está sucio. No lo tomamos, al contrario, lo tiramos, lo lavamos, lo limpiamos y le echamos agua y entonces sí lo podemos beber. Fíjense que el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y 5, antes de llegar a este verso, le habla a la iglesia y le dice, desechen, limpien, saquen todas estas cosas, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, la mentira, el robo, la ira, la amargura, la gritería. El apóstol Pablo le dice, saquen esto de su vida, saquen esto ya no va con ustedes, para llegar acá y decirles, sean llenos. Pero primero le dicen, saquen esto no debe estar en ustedes, en su corazón. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, verso 11, él dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es clara, ¿verdad? No. Porque si estamos llenos de estas cuestiones que están estorbando tu corazón, estos pecados que te estorban,
es lo primero que va a brotar de ti. Es lo primero que va a salir. Porque cuando el creyente peca, su comunión con Dios es afectada. Por eso no hay cántico. Por eso no hay agradecimiento. Porque el pecado ha roto tu comunión. Y al decir no hay cántico, no hablo de si puedes cantar con libertad aquí en la congregación. Porque aquí todos pueden, todos podemos. No sé si miraron un video que anduvo por ahí en las redes de un joven que estaba en tal alabanza, y el joven estaba parado por ahí en las primeras bancas y él estaba así como frío, frío, y la alabanza estaba ahí y él estaba totalmente frío. Entonces miró que venía el de la cámara y empezó y se estiraba y luego se postró y le hacía así. Y en cuanto vio la cámara, se empezó a hacer todo este show, porque así se puede. Pero no hablamos de esto. No hablamos de un show. Aquí cualquiera podemos cantar. Hablamos de en tu día a día, en tu casa, en tu trabajo. ¿Cuántas veces desbordan estas acciones naturalmente en tu semana? ¿Cuántas veces brota una acción de gracias? De decir genuinamente, cierras tus ojos y Señor, gracias. No merezco esto. Un día más. Miras tu familia, lo que Dios te ha dado y brota de tu corazón en agradecimiento. Dices, Señor, gracias. O estás en tu trabajo o en lo que haces y naturalmente empieza a brotar una alabanza, un cántico. Si no es así, es posible que alguno de estos pecados te esté estorbando, te esté llenando. Así que mi hermano, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Recuerda, mi hermano, Dios ya te capacitó para vivir una vida santa. Ya te dio su espíritu. Y Él no da su espíritu a medida. Él no te lo retiene, no te dice, ya te di mucho, ya te estoy dando, ya es demasiado, ya no pidas más. No, Él no da su espíritu a medida. Dios ya te rescató de la esclavitud del pecado. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nuevamente vemos que se nos afirma que nosotros, tú y yo, debemos desechar, debemos sacar el pecado, no permitir que éste nos domine. Que el pecado no se enseñoree de ti ni de mí. Es un mandato claro que la iglesia tiene a desechar, a sacar. ¿Para qué? Para que podamos vivir en santidad. Y obviamente con esto no digo que no vamos a pecar, sino que ese no es nuestro estilo de vida. No vivimos de esa manera. El creyente no vive su vida haciendo del pecado un deporte. El creyente tiene el pleno entendimiento de que Dios lo ve donde quiera que está y que de Dios no se puede esconder. Que Él escudriña la mente y el corazón. Porque cuando recién nos convertimos, venimos ya muchas veces con estas cuestiones. Ahí tienes, por ejemplo, un hermano o una hermana que antes de conocer a Cristo era una persona muy mal hablada, ¿verdad? Y la persona se convierte y después de que se convierte
tiene esa lucha y deja de decir palabras groseras, deja de hablar de esa manera y Dios está obrando en su corazón. Esa persona está siendo transformada por Dios y ya no habla malas palabras, pero resulta que un día de esos se da un martillazo en el dedo, ¿no? Y ¡paz! Se le sale una y inmediatamente el hermano dice, ay Señor, perdóname, perdóname. Y empieza, se arrepiente, se contrista, porque tiene una lucha. Y tienes al hermano que está ahí a un lado de él, que a veces somos bien tremendos para juzgar, ¿eh? Luego lo mira y dice, lo sabía, hipócrita eres tú. Y juzgamos mal. ¿Por qué? Porque ese no es el estilo de vida del hermano, que está teniendo una lucha y ya ha avanzado. Eso es algo bueno. Ahora, si se la pasa diciendo malas palabras, entonces sí, ya ese es otro rollo. Pero si él está teniendo una lucha y ya ha avanzado en eso, gloria a Dios. Ese no es su estilo de vida. Y otro aspecto que ahí en el libro de los Hechos nos habla sobre esta llenura del Espíritu es el aspecto de la unidad dentro de la iglesia. Vaya conmigo de regreso, por favor, ahí al libro de los Hechos. Vemos ahí en el verso 32 que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si observa, el verso 31 y el 32 en sí están ligados, es la continuación, porque se da una serie de is. Si ven en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuendo la palabra de Dios. 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es una continuación del versículo 31. Parece que ahí nos comienza a dar una lista de resultados que vinieron a raíz de esta reunión de oración. Esto fue los resultados. Y uno de estos es que la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Ahora, todos sabemos que en lo natural un cuerpo tiene un corazón y un cuerpo tiene una sola alma, ¿verdad? Ahora, la palabra acá nos hace una clara referencia e indicación de que estaba hablando de una multitud, o sea, de mucha gente. Y en la palabra también lo que sabemos nosotros es que la palabra nos habla de que cuando se habla de la iglesia se habla de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, de uno solo. El pasaje nos indica que esta gente era de un corazón y un alma. Y a la vez se habían convertido 5,000. Versículos anteriores nos dice que se acababan de convertir 5,000, se agregaron 5,000. Entonces era un montón de gente de diferentes partes que venía. Y esta gente mostraba una unidad tan impresionante que todos parecían ser uno solo. Impresionante. Estamos hablando de muchísima gente. Y toda esta gente dice que eran como un cuerpo, un corazón y un alma. A través de las cartas apostólicas vemos una constante exhortación a la unidad, a ser de un mismo pensar y de un mismo sentir. Le voy a leer 1 Corintios 1:10. Se lo leo yo en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Le leo otro, Romanos 15, del 5 al 6, también en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Estos son solo 2 ejemplos, hay muchos más, donde hay una clara indicación de parte de Dios a la unidad en la iglesia, a que la iglesia se mantenga en unidad. Fíjese que uno de los misiles cuidadosamente preparados en el infierno van precisamente dirigidos a destruir la unidad en la iglesia, a romper la armonía, a sembrar desconfianza entre los hermanos, que las relaciones se vuelvan frías y a crear divisiones entre los hermanos. Hermanos, no debemos ignorar que estamos en una guerra y cuando arrecia la batalla, no podemos dispararnos los unos a los otros. Somos del mismo equipo. Somos un solo cuerpo. Debemos luchar juntos, hombro a hombro, y perseverar en mantener la unidad. Uno de los lemas de esta nación que la ha hecho grande es: unidos permaneceremos, divididos pereceremos. De esto hubo un escritor de fábulas griego, y él cuenta la historia de que en una ocasión había 4 toros y estos toros tenían a un predador, tenían a un león que los quería comer. Entonces, cuando el león venía a querer comer los toros se entrelazaban de las colas. Y cuando el león se acercaba, se encontraba con los cuernos de los toros. Entonces el león dijo, wow, no miraba cómo derrotarlos, cómo destruir y echarse su lonche. Entonces lo que hizo el león comenzó a hablarle a un toro y le empezó a decir al toro que sus demás compañeros hablaban mal de él. Y le empezó a decir: ellos no te ven bien, ellos no te quieren. Si tú quieres, yo te puedo ayudar. Y empezó a sembrar la discordia en el corazón de ese toro. De manera que poco a poco ese toro se fue distanciando de los otros, al punto de que hubo tales discusiones entre ellos que se terminaron separando. Una vez separados, el león los fue venciendo uno a uno, hasta que los devoró a todos. ¿Cuántas veces en la iglesia pasa lo mismo? Que se siembra en el corazón estas cosas para ir separando a la iglesia. Cuando todos estamos unidos en amor, nada nos destruye. Estamos unidos, hay una unidad hermosa, la gracia de Dios nos une. Hay esa comunión entre nosotros. Pero entonces se siembra la maledicencia, la maldad en el corazón y empiezan a haber las divisiones. Y el único que queda como vencedor acá es aquel que sembró eso. Para Dios, la unidad de la iglesia es de suma importancia.
Jesús, en su oración sacerdotal, justo antes de ser arrestado, hizo una serie de peticiones al Padre, entre las cuales estuvo la unidad de la iglesia. Vaya conmigo ahí al Evangelio de San Juan, por favor, al capítulo 17. Dice el verso 20, el capítulo 17. Jesús orando: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos aquí que Jesús no oró por la prosperidad de la iglesia. Jesús no oró porque millones se convirtieran. Jesús tampoco oró por edificios grandes, ni tampoco para que los cristianos tuvieran puestos en el gobierno y así cambiar el mundo. Jesús miró hacia el futuro y te miró a ti y a mí, mi hermano, y rogó al Padre para que viviéramos en unidad. Jesús le pide al Padre que así como Él y el Padre están unidos en esa misma manera, nosotros estemos unidos los unos a los otros. Y vemos a través de la Escritura que el Padre y el Hijo tienen el mismo carácter moral, donde su santidad rechaza el pecado, donde hay una perfecta armonía, donde hay una sujeción perfecta, donde el Hijo no es menos que el Padre, sino vemos al Hijo sujetándose a la voluntad del Padre. Ellos dos tienen una misma esencia divina. Y entre nosotros debería ser así, donde compartimos el mismo carácter que odia el pecado, donde hay una armonía entre nosotros, que cada miembro cumple su función para que el cuerpo avance, para que el cuerpo crezca, donde hay una sujeción mutua, que sabemos que nadie es mayor que nadie, sino que nos sujetamos sin problemas porque entendemos que esto es una cuestión de orden. ¿Y cuál es la razón por la que Jesús oró por la unidad de sus discípulos? El versículo 21 ahí nos dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto, hermanos, nos indica claramente que la unidad de la iglesia es una manera de testificarle al mundo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. También nos muestra que las divisiones, las discusiones de temas secundarios ha sido y seguirá siendo piedra de tropiezo para muchos que son testigos de estas cosas en la iglesia. Cuentan que en la Revolución Rusa hubo el tiempo donde la batalla arreciaba y estaba en su mero fulgor la revolución en Rusia, y sucedió un hecho muy aleccionador, y este fue que mientras esto sucedía en el país, algunos líderes religiosos tuvieron una reunión
para discutir un asunto que era de suma importancia para ellos en aquellos días. Y este fue para determinar el número y el lugar de los botones de sus túnicas clericales. Así me quedé yo también. Impresionante. Y esto lo vemos en todas partes, donde se hace de cosas triviales una cuestión de suma importancia. Había gente muriendo y ellos allá peleándose, discutiendo a ver cuál botón, dónde ponían el botón. Hágame usted favor, como decimos nosotros. Cosas triviales, sin importancia alguna. Y en la iglesia así es también. A veces hay discusiones hasta si tenemos que leer la Biblia parados, no sentados. No, tiene que orar parado, tiene que orar sentado. Y cosas triviales, que en sí no tienen ningún impacto, ni son cosas triviales. Pero esto sí, muchos en el mundo están viendo cómo por medio de las redes sociales unos cristianos les tiran a los otros y ahí se están peleando hasta con malas palabras. Y esta gente está, ¿qué onda con los cristianos? Ven cómo por las diferencias en doctrinas secundarias se están peleando. Y ahí están del chongo, peleándose por cosas secundarias, triviales. Y ellos se preguntan, ¿dónde está ese Dios de amor al que ellos predican? Se odian tanto, míralos cómo se pelean, mira cómo se ofenden. No que tienen un Dios de amor y ellos están viendo todo esto en las redes. Recuerdo hace varios años, recién iniciaba yo en el Evangelio, ahí me metí, estaba leyendo en un blog y estaban discutiendo una doctrina secundaria, no me acuerdo qué era, y estaban discutiendo ahí, estaba la situación acalorada, estaban los comentarios pero prendidos con todo, y no, yo estaba leyendo ahí también y pues yo también dije, déjale echo mis 2 centavos de poco sentido espiritual que tengo, ahí le voy a echar a la olla que está hirviendo, pues de una vez ahí le voy a echar. Y ahí voy, y no, pues ya le puse ahí mi comentario, inmediatamente en cuanto lo puse, el Espíritu Santo me reprendió. Me dijo, no vuelvas a hacer lo que hiciste entrando en discusiones inútiles. Y dije, no está bueno. Sí. Es que estas discusiones no llevan a ninguna parte. Lo único que crean es ser una piedra de estorbo para aquellos que no conocen a Dios. La unidad en la iglesia no es una mentalidad triunfalista de unidos venceremos o de el pueblo unido y ahí está. No es una mentalidad triunfalista así, no, sino que la unidad de la iglesia es el testimonio visible que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Es la importancia de la unidad de la iglesia, que Jesús se preocupa por su iglesia. Me gusta cómo la traducción lenguaje actual habla estos 2 versículos. Dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así, la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Tiene una enorme trascendencia la unidad de la iglesia. Tiene implicaciones enormes.
La gloria o el poder de Jesús que Él nos ha dado lleva el propósito de unirnos, de que tengamos armonía, porque nosotros somos representantes directos de Dios mismo. Considere esto por un momento, hermano. Usted y yo representamos al Dios vivo como individuo y como iglesia. La manera en que nosotros nos llevamos dentro de la iglesia representa directamente a la triunidad de Dios. Como iglesia, nosotros en nuestro tacto, en nuestro estilo de vida, mostramos a los incrédulos quién es Dios. Podemos percibir claramente el corazón de Jesús, el corazón de Dios, que ve a las almas. Jesús estaba viendo a las almas. Dice, Señor, que sean uno para que los demás crean que tú me enviaste. Que sean unidos. En su intercesión por sus discípulos, Jesús muestra su claro deseo por la unidad y armonía entre sus discípulos. Pero no solo eso, sino que también podía ver a muchos por los que Él también murió, que se iban desilusionados de tantas discusiones y pleitos de la iglesia. Es por esto la importancia de atender a estos dos mandatos que hasta ahora hemos visto: el ser llenos del Espíritu y el ser unidos. Deben ser cualidades que definen al discípulo, que definen a la iglesia. Entonces podemos concluir que esta llenura del Espíritu se mostró en una unidad y también en generosidad, en amor, en compasión de todos aquellos que habían creído. Esa multitud de gente que creyó estaba unida, eran generosos, eran amorosos, era gente que tenía el mismo sentir, porque estaban llenos de Dios, estaban llenos de su Espíritu. Concluyo con esto. Hemos visto entonces que el primer paso para ser lleno del Espíritu, si ya eres hijo de Dios, es desechar el pecado. Dios ya te mostró, quizás, o te mostrará, de qué estás lleno, qué es lo que está estorbándote, qué es lo que no te deja avanzar. Porque el propósito es que salgas de este lugar y se diga de ti también, como se dijo de la iglesia, a partir de ese momento salieron y hablaban sin temor. Que se diga de ti y de mí, a partir de hoy salí e hice lo que Dios me indicó que hiciera. Deseché eso para hacer lo que Dios me indicó que hiciera. Una vez que has desechado, llénate de su palabra. Llénate de esos ríos de agua viva que hay en la palabra. Toma la Escritura, absórbela, léela, porque eso es lo que llenará tu alma, tu vida. No descuides tu comunión íntima con el Señor. Es importante que como iglesia
seamos un pueblo de gente que busca con corazón sincero a Dios, que está llena del Espíritu y que lucha, que persevera en la unidad, que ama a sus hermanos, aún en medio de las diferencias que podamos tener, que somos capaces de sobrepasar, de llevar las cargas los unos de los otros y hacerlo en amor, trabajando todos en la unidad. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos, mi hermano. Quizás estás acá y tú sabes que estás lejos de Dios. Y tú sabes que Cristo no es tu Señor. Y tú sabes que vives tu vida muy lejos de lo que Dios habla y lo que Dios demanda. Y quizás dices: lo único que me llena es un vacío que llena mi alma. Pero lo que sí puedo ver es lo que sale de mi boca: la amargura, el odio, la falta de perdón. Quiero decirte a ti que estás lejos de Cristo, que Cristo murió por tus pecados y que este Jesús de quien Juan el Bautista dijo cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está aquí y te dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. El libro de Romanos nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si estás acá y Dios está hablando a tu corazón, como dice la palabra: si oyeres su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Es tiempo y es el momento en el que tú te vuelves a Cristo y te arrepientes y abrazas esta verdad y reconoces a Cristo como tu Señor. Mas si estás acá y ya eres creyente, hermano, hermana, entiende: delante de ti está aquel que se presentó a la iglesia de Tiatira como el que tiene sus ojos como llama de fuego y puede ver tu vida y de lo que estás lleno. Es tiempo de ser sinceros, es tiempo de humillarnos ante Él. Y si el Señor te ha mostrado, es tiempo, mi hermano, de pedir perdón, de venir a Él con humildad y decirle: Señor, perdóname. Yo he permitido que la amargura llene mi corazón. He permitido que el odio llene mi corazón. He permitido que la indiferencia llene mi corazón. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero hablar tu palabra. Quiero amar a mis hermanos en la fe. Voy a vivir en unidad con ellos, siendo misericordioso, siendo paciente, siendo perdonador con ellos, como tú eres misericordioso conmigo, como tú eres paciente conmigo, como tú eres perdonador conmigo. Si estás acá, hermano, y el Señor ha puesto su mano sobre tu hombro y te ha dicho: vas bien, hijo mío. Vas bien, hija mía. Estás lleno de mi espíritu. No descuides, hermano, tu relación. Sigue llenándote de su espíritu.
porque el mandato es a llenarse, a ser llenos, a vivir llenos. Señor, gracias, porque día a día tú eres misericordioso para con tu pueblo y traes tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque solamente por medio de Él podemos vivir unidos entre nosotros. Podemos amarnos a pesar de las diferencias. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra. Te damos todo el honor y el agradecimiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.